Hola, hola, ¿cómo están? Aquí vamos a retomar este tema de nuestro podcast, a darle. El día de hoy retomo las actividades después de mucho tiempo de no tener comunicación con ustedes, de que había salido un poquito de las redes, pero aquí estamos de nuevo retomando esto que es el podcast, a darle en una versión diferente, pero con muchas ganas de avanzar y de proponer también temas importantes e interesantes para todos. He estado en estos tiempos tomando mucha referencia en cuestión de tema de negocios sobre la situación del gerenciamiento de los riesgos, ya sea en la empresa, a nivel personal también. Y mucha gente me decía, bueno, es que, ¿cómo puede ser el esquema para poder primero identificar los riesgos que pueden conllevar en tu operación o en tu día a día? Después, lógicamente, bueno, todo es un proceso. Lograr identificarlos es porque ya te sucedió algo, ya tuviste alguna situación complicada, algún riesgo inminente que se vino en tu día a día o en tu operación. Pues primero tenerlos identificados, después hacer un análisis sobre precisamente el tema de los riesgos que puedes tener o que se te hayan presentado en tu operación diaria, o a veces le llamamos incidentes que se pueden presentar en el tema de la operación. Lo primero es identificarlos, después codificarlos. Me refiero a tener un poquito más de información, qué fue lo que pasó, tener toda la estructura de qué falló, eh, por qué se dio, a lo mejor algún suceso que pone en riesgo la operación. Después, pues es la fase de decisiones, qué se va a hacer con esta información. Y posteriormente, pues bueno, toda la parte de la aplicación de qué debes de hacer para que no te vuelva a suceder. Y eso se conlleva, todo esto conjunta, perdón, el tema de el análisis de riesgo. Me decía una persona muy cercana y muy querida, me dice, es que ¿cómo puedes evaluar lo que puede llegar a pasar? No, lo que puede llegar a pasar no lo vas a tener en la mira, ¿no? Lo que tienes que hacer es mitigar esos riesgos, matizar el riesgo en cuanto se presente y saber qué hacer, cómo actuar para que pues pueda salir adelante, para que esto no afecte primero tu operación, tu productividad, y lo más importante, que no te afecte a ti personalmente, porque todos los riesgos conllevan este sentimiento a veces de fracaso, este sentimiento de chin, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué no consideré? Y creo que eso es lo importante dentro de lo que vamos a platicar el día de hoy. Brevemente, no soy experto, quiero dejarlo bien en claro, no soy experto en el tema de análisis de riesgo ni en este tipo de temas, pero me apoyo de buena literatura que pues me ha ayudado a tomar también ciertas decisiones y a poner las cartas sobre la mesa, como dicen por ahí. Déjame, te leo un poquito de lo que tiene este libro, que me llamó muchísimo la atención la primera vez que lo leí, pero lo repito. Dice, en el tema de los riesgos se considera primero como asumido voluntariamente, esto es, mm, pues sé que puede llevar un riesgo y asumo las consecuencias que puede tener, en este caso ese riesgo. El segundo es, los efectos del riesgo son considerados como inmediatos o no. Esto también es importantísimo, o sea, si estás evaluando algo o ya sucedió algo, digo, eso es, me queda claro que es inminente, es en el momento, hay que resolverlo. El grado de conocimiento del riesgo, ya una vez que sucede, tienes identificado cuál es el nivel o a qué te conlleva dentro de la parte de tu operación. El beneficio que sea escaso por el riesgo, me refiero a que, pues bueno, tenemos que darle un valor. Desafortunadamente también esto muchas veces se nos presentan las situaciones de riesgo o situaciones en donde no tenemos evaluado, pero pues tenemos que darle también este valor, saber qué valor tiene dentro de nuestra operación o dentro de nuestro día a día, para pues, tenerlo identificado más que nada, ¿no? Eh, el grado de control que tiene tanto la persona
hablemos del individuo, o sea, el grado de control que puedes llegar a tener sobre un riesgo, y si lo tienes controlado, lo tienes medido, bueno, dicen por ahí, lo que no se mide no se puede mejorar, entonces esto es importantísimo. También, si el riesgo es crónico, me refiero a que si constantemente te está pasando, entonces ya ahí es algo, yo creo que un poquito más profundo, más allá de hacer una evaluación, es replantéate todo nuevamente, porque si es un tema de un riesgo crónico, pues sí necesitas atacarlo inmediatamente. Si el riesgo es catastrófico también, hay que etiquetarlo como tal, o sea, tiene su valor ponderante dentro de los riesgos. Y pues también dice aquí esta parte que es dolorosa, decían una persona que conozco, dice inyecciones de dolor, dice el individuo tiene la costumbre de vivir con el riesgo, porque eso también es sumamente importante. Y el final que dice la consecuencia o la importancia de las consecuencias de estos riesgos. ¿Qué pasa si no los atiendo? ¿Qué pasa si no le doy la importancia necesaria a esos riesgos que a veces una y otra vez me están sucediendo? No los estoy atendiendo, no los estoy atacando, no le estoy poniendo su debido valor. ¿Para qué? Para mitigarlos. Acuérdense, esto es una plática sobre evaluación de riesgos y cómo identificarlos, cómo poder evitarlos. No digo que se van a eliminar, pero tener los parámetros para saber qué puede ser riesgoso dentro de mi operación o de mi día a día, en tu negocio, a título personal también, y tenerle ese valor, cómo los vas a atacar para que no vuelvan a suceder. ¿Sale? Nos vamos, seguimos con esto. Bueno, dicen los expertos en el análisis de riesgo y con referencia a este buen libro, lo vuelvo a poner acá, y nos dice que el gerenciar los riesgos se desprende de identificar, analizar y cartografiar las vulnerabilidades. ¿A qué se refiere? Pues definitivamente primero, si ya nos pasó algo, pues tenerlo bien identificado, saber, no podemos ser omisos a las situaciones, tampoco vamos a ser como que no pasó nada. Primero tenerlo identificado y, como decía, pues bueno, darle también esta ponderación de valor, qué tan grave es y qué tan incómodo me hace sentir esta parte de riesgo y cómo afecta mi operatividad. Y no nada más me refiero a la parte empresarial, sino también a la parte personal. Esto ya entra en el siguiente punto, que es analizar, precisamente analizar el riesgo para saber qué estuvo mal, qué dejé de hacer, si es que tengo identificado un proceso y falló mi proceso. Eso es analizarlo. ¿Para qué? Ahí podemos aplicar mucho el ciclo de Deming, que se va en referencia a planear, que es PDCA, que es Plan, Do, Check, Act, planear, desarrollar, checar y ajustar, precisamente en este tema de análisis. Ahí nos enlazamos a la parte de cartografiar. ¿Qué se refiere a cartografiar? Pues ponerlo sobre un papel y hacer como un mapa, muchos le llaman hacer un mindset para saber en dónde están las cosas. Yo te recomiendo ponlo sobre papel y lápiz o apúntalo en un pizarrón. De verdad, cuando lo empiezas a ver ahí materializado, empiezas a entenderlo. Decían los matemáticos, el primer problema de un problema es entender el problema, por eso se anota, se pone, se escribe. Y ahorita en estos tiempos todo es tan digital y tan estar inmerso en una computadora, en un teléfono inteligente, que a veces no nos damos la oportunidad de apuntar las cosas y ver para cartografiar, o sea, plasmar sobre papel qué fue lo que pasó, en dónde fallamos, qué pudimos haber hecho, qué no pudimos haber hecho, qué hicimos, qué no hicimos. Esas son las partes de cartografiar esas vulnerabilidades, de saber dónde están nuestras áreas de oportunidad, para saber también cómo vamos a empezar a trabajarlas. Esto es importantísimo. Acuérdense, son primero identificar, analizar y cartografiar esas vulnerabilidades que en el tema administrativo les llaman, dentro del análisis FODA, que son las oportunidades, con las áreas de oportunidad
que tienes durante el análisis de riesgo. Hablemos de la localización de los orígenes de los peligros. Origen endógeno. Es peligro generado por la propia organización en el interior del perímetro que controla la operatividad. En este caso puede ser una persona, una máquina, una situación, algo que está dentro de esta organización y que te limita la productividad. El otro origen es exógeno, que es los peligros generados en el exterior del perímetro de control. Esto, si vemos en un análisis FODA, podemos ver que tenemos en FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. De un lado está lo bueno, por así decirlo, fortalezas. En el otro está oportunidades, que sería, bueno, ¿qué podemos hacer? Debilidades, que son las que están internas, que en este caso sería el origen endógeno, y las amenazas que se convierten en el exógeno, en el origen exógeno de un peligro inminente. Yo te recomiendo, dentro de tu organización o lo que estés tú llevando a cabo, que generes este análisis FODA de tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y ahí es donde te vas a ir dando cuenta también en dónde empiezas a analizar tus puntos de riesgo, en dónde está enfocado también los peligros que puede tener inherente tu operación. Así que no se te olvide, empieza con un análisis FODA. Si lo necesitas, mándame un mensajito, te mando la matriz de cómo está y un poquito de la descriptiva de cuál es o cómo identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y ahí ya vas en el primer paso para la evaluación de riesgos, identificando los peligros, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Seguimos. Si quieres saber más sobre el análisis de riesgo y varias de sus características y cómo identificarlos, sígueme y te comparto más información. ¡Vámonos! A darle.